La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy Luis Villarreal. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Seguimos con nuestro tema del discipulado bíblico. El título de hoy es El Verbo se hizo carne. Procedemos inmediatamente a comentar la palabra y le agradecemos a usted que tiene también comentarios que aprobar porque son muchos maestros de las palabras y pastores conocedores que escuchan estos estudios, y usted también que pueda hacer cualquier pregunta que pueda alumbrarnos, la contestaríamos en un programa específico para eso. Leemos del Evangelio de Juan. Juan, recordemos que es uno de los discípulos del Señor, el discípulo amado. Juan era conocido como un teólogo, fue el más profundo en cuanto a los evangelistas. Leemos el capítulo 1, versículo 14 específicamente. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, al verbo al que se refirió en los primeros versículos, en el primero específicamente, se hizo carne. La palabra en griego es logos. ¿Qué significa realmente pensamiento o concepto? Es decir, que encaja perfectamente con nuestro Señor Jesucristo, que dijo de sí mismo en diferentes ocasiones que Él era la revelación de Dios, y los conceptos que veremos de Pablo, de Juan, con respecto a Jesús, como la revelación de Dios, como la verdad de Dios, cuando el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, encaja perfectamente con este concepto del griego logos. Entonces, todos sabemos cómo sucedieron los hechos, pero veamos primero el testimonio de Pablo. Pablo, cuando habla a Timoteo, se refiere específicamente a Cristo y a este hecho que dijo el evangelista Juan después de la resurrección de Cristo. Lo describe aquí, diciendo que el verbo de Dios, que es el Hijo de Dios, se hizo carne. La razón para la cual se hizo carne era porque era imposible que fuésemos salvos a través del sacrificio de cualquier hombre, porque ya el hombre en sí mismo es pecador. Entonces tenía Dios, como hemos explicado, que hacerse hombre, porque el único perfecto es Dios. Y eso fue prometido desde que el hombre cayó en el Génesis, en el capítulo 3, cuando usted ve también que el Señor mata a un animal de inocente y cubre con sus pieles la desnudez del hombre. Entonces, Pablo, en el capítulo 3, versículo 16 de Timoteo, describe que Dios se hizo carne, que fue visto de los ángeles, vivió entre nosotros. También lo hace en Colosenses, cuando describe al Señor Jesucristo, atribuyéndole la creación y la eternidad, porque el Logo es eterno, Jesucristo es eterno, se hizo hombre, pero su persistencia está claramente explicada desde Génesis hasta Apocalipsis. También el escritor a Hebreos habla que es la imagen misma de su sustancia, del Señor, explicando que ese verbo que se hizo carne fue Jesucristo. El testimonio de los apóstoles y el escritor a los hebreos, en este caso Juan, Pablo, y el escritor a los hebreos, valga la redundancia, que no se sabe específicamente quién es. Sin embargo, ellos con la revelación del Espíritu Santo nos enseñan que a eso se refería, a él se refería las Escrituras. También vemos el testimonio de Juan en Apocalipsis 19:3, que dice: cuando se ve la imagen de Cristo glorificado con unas ropas blancas manchadas con sangre, dice el verbo de Dios. Así lo vio Juan y nos los
revela a nosotros por orden del Señor Jesucristo en Apocalipsis. Y Juan 18:36, que vamos a leer este texto, 18:36, recuerde, buscar en sus Biblias, anote allí, 1 Timoteo 3:16, Colosenses 1, del 5 al 19, usted lo va a ver específicamente. En Colosenses, usted del versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses hasta el 19, usted va a ver una explicación clara que le señala a Jesucristo como Dios y como el Verbo hecho carne. Y en Hebreos capítulo 1, los primeros versículos, pero yo le sugiero que lea totalmente el capítulo 1 de Hebreos. Eso le permitirá a usted enseñar y sustentar lo que es la sana doctrina. Entonces, si yo leo de San Juan 18:37, vamos a ver cómo el evangelista Juan, el apóstol Juan, que es quien habla del Verbo hecho carne, en este caso nos describe nos da una luz más clara, y dice en el 37 del 18 así: le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? Cuando ya recuerden que él está siendo interrogado, el Señor Jesús, con Pilatos, Juan dice la respuesta que da Jesús: tú dices que soy rey, yo para esto he nacido. Él nació para ser rey, pero rey eterno. Y lo veremos ahora cuando hablemos de David, rey eterno. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Es decir, para esto he venido al mundo. En otras palabras, para eso yo, que soy el Logos, el Verbo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, me he hecho carne. Para dar testimonio de la verdad. Ya dijimos, la verdad es que el pensamiento, el concepto de Dios, el Logo, esa es la verdad. El Dios testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y aquí hagamos un paréntesis. Todo aquel que está buscando a Dios sinceramente, todo aquel que está buscando al Señor sinceramente, lo va a encontrar. Yo creía que el Señor no existía. Estaba confundido. El Señor me buscó a mí, se mostró y se me reveló en dos claveles rosados, mostrándome en un lugar donde no voy a mencionar detalles, en donde me di cuenta que era imposible que unas flores por la naturaleza crecieran de la misma especie y todos esos detalles. Ahí me buscó el Señor. En ese momento yo supe que Dios existía y que Él estaba allí. Sentí que Él estaba allí esperándome, pero me sentí pecador y sentí que lo que podía venir sobre mí era juicio. De ese momento en adelante, entonces empecé a leer las Escrituras. Y cuando empecé a leer las Escrituras tenía migrañas. Y ese momento en que yo tenía migrañas, la migraña, usted sabe que el que ha padecido de eso se cura tomando algún medicamento, no se cura, se quita el dolor tocando un medicamento. Y busqué un Nuevo Testamento, de estos que reparten un grupo, los Gedeones, en donde decía necesitando paz. Cualquier otro hubiera buscado sanidad, yo busqué paz. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo te empieza a dirigir. Tú no has venido al Señor si no es por el Espíritu Santo. Y usted que me está oyendo esto porque el Espíritu Santo lo guía a escuchar la palabra. Entonces, en el momento en que empecé a leer la porción que habla de buscar paz, el dolor de cabeza, la migraña desapareció instantáneamente. Los que han padecido migraña, vuelvo a decir, saben que el medicamento no le quita el dolor instantáneo. Empecé a testificar, pero entonces empezaron a llegar a mi casa a darme doctrina los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas. ¿Por qué no fui confundido? Porque en ese momento yo acepté que Dios existía.
Acepté que yo necesitaba salvación, que era un pecador, y acepté que yo necesitaba la verdad, pero de Dios. Entonces, el que oye, aquí lo dice claramente, aquel que es de la verdad lo oye a él. ¿Por qué entonces vemos la confusión que se dan en las congregaciones? Cuidado, porque cuando usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo guía. Lo que sucede es que tenemos lamentablemente muchas congregaciones llenas de gente que ni siquiera ha nacido de nuevo. Y tenemos hoy, y perdone que lo diga con toda responsabilidad, delante de usted, y responsabilidad como ministro de la palabra y con temor de Dios, hay muchos que están enseñando la Biblia y ni siquiera han nacido de nuevo. Lo están haciendo en base a su pensamiento natural y no en base a la guía del Espíritu Santo. La palabra es espiritual y no puede analizarse terrenal ni naturalmente. Por mucho intelecto que usted tenga, por mucho conocimiento y cultura general, no puede analizar la palabra de esa manera, porque la palabra se cree por fe y para fe. Y quien revela la palabra a los apóstoles y a todos los escritores del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo. Entonces es el único que nos puede revelar la palabra a nosotros. ¿Por qué decimos y repetimos una de las reglas de la hermenéutica? La palabra es su propio intérprete. ¿Por qué? Porque la palabra fue revelada por el Espíritu Santo y se sustenta de una forma tan especial una con la otra. Durante 1600 años aproximadamente, que unos 40 escritores escribieron las escrituras de Génesis y Apocalipsis, no se han contradicho. ¿Por qué? Porque hay una sola mente, la de Dios. Porque es el logo. Hay cosas que se escriben en la palabra que es necesario que se escriban porque tienen que dar testimonio de la fragilidad del hombre y de la historia. Sí es cierto, pero las otras cosas que están escritas para revelación del hombre son puramente el logos. Entonces, Juan no lo describe aquí. Él describe claramente que Él es el que vino, Él se hizo carne para reinar entre nosotros. Y cuando dice que el que busca la verdad lo oye, es que todo aquel que realmente está buscando a Dios va a escuchar la palabra, y si está extraviado va a volver a escuchar la palabra pura. Sin embargo, la palabra dice que en los posteros tiempos habría comezón de oír, es decir, picazón. Quiero oír lo que me conviene, quiero oír que me hablen de prosperidad, quiero oír que no me mencionen el pecado porque me gusta vivir en la vida que yo vivo, pero llegar aquí, porque aquí no me están señalando pecado, aquí me hablan de dinero, prosperidad, y no quiero que me hablen de que Cristo viene porque a mí no me interesa que Él venga, porque yo quiero recibir un montón de cosas aquí en la tierra y placeres y cosas en la tierra. No estamos diciendo que eso esté mal, lo que estamos diciendo es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y que cuando enseñamos la palabra, esa frase la voy a ir repetida de mi parte en los estudios, tenemos que enseñar lo que dice la palabra y no lo que nosotros decimos que dice la palabra. No podemos ajustar la palabra para predicar algo que a mí me conviene para que usted piense como yo quiero que usted piense. Y entonces, quiero recibir mucho dinero, voy a predicar sobre la prosperidad. Eso no es de Dios. Entonces, los que buscan la verdad no van a aceptar este mensaje, o van a dejar ese mensaje a un lado y van a venir al mensaje puro. Lo que dice el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual natural es la palabra predicada y enseñada tal y cual como es, espiritual, no adulterada, para que por ello aquí crezcáis para salvación. ¿Están adulterando la palabra? Sí, la están adulterando, por eso Pedro lo dijo, si no lo hubiera dicho. Entonces, para salvación,
Cuando a usted le predican de mucho dinero, que va a ser rico y va a tener, usted no le interesa la venida de Cristo y la vida espiritual no la conserva. Es pensamientos terrenales. Dios quiere prosperarte, sí quiere prosperarte. Pero ¿qué dice el apóstol San Juan? Este paréntesis hace un poco largo. Perdón, Santiago. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Y perdone algunos errores porque grabamos esto y no lo editamos porque queremos depender totalmente de Dios, aunque nos veamos nosotros falibles, pero que Él siempre se vea infalible. ¿Qué dice Santiago? Deseo que seas prosperado en todo. ¿Cómo prospera tu alma? Ya tocamos este tema en nuestra página de Facebook, hermano Luis Villarreal, en donde hablamos del crecimiento espiritual. Deseo que seas prosperado en todo. Dios quiere que tu negocio tenga éxito, que tu trabajo sea exitoso. Dios quiere que económicamente no tengas deudas, que tengas en todo, dice el apóstol Pablo, lo suficiente para que puedas abundar para toda buena obra. Que deseo que seas prosperado en todo, así como que prospera tu alma. El primer paso es prosperar tu alma. Y tu alma prospera cuando tú te apartas del pecado, dependes de ser lleno del Espíritu Santo, y eso es tu meta, ser lleno del Espíritu Santo, santificado por Dios, y sencillamente creer en que Cristo viene y desear la venida de Cristo. Ahí lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis, que hay una bienaventuranza en que lee esta profecía, enseña esta profecía y que desea la venida de Cristo. Dice que el que tiene esta esperanza, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué lo dice? El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, entonces, ¿cómo podemos identificar que Jesús era el verbo hecho carne? También, además de los testimonios que vemos a través de las escrituras por el apóstol Pablo, el apóstol Juan y todos los apóstoles, solamente citamos algunos textos bíblicos. Todas las profecías se cumplieron sobre él. Era descendiente de Abraham. Dios promete a Abraham en Génesis. Vamos a leer Génesis 12, 1 al 3, muy rápidamente. Génesis 12, 1 al 3. Dios le promete a Abraham que de él descendería una gran nación. También dice que serían benditas en él todas las naciones. ¿Cómo van a ser benditas Abraham todas las naciones? Por los que creen, como enseñamos anteriormente, en Jesucristo. Tiene que haber una persona de esa descendencia de Abraham que haga que en Abraham haya bendición. ¿Qué dice aquí? 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Llegó a Canaán, el encinar de Mamre, que eso me emociona cuando él estaba en el encinar de Mamre. Estaba ahí en la tierra prometida. El encinar de Mamre está ahí alrededor de donde nació Jesús, alrededor de Belén, por ahí está el encinar de Mamre. Entonces, ¿qué dice? Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Él anduvo en tiendas, sabiendo que su ciudad final o su tierra final estaba en el reino de los cielos. Abraham habitó en tiendas, Jacob e Isaac. Y Isaac y Jacob, en ese orden, habitaron en tiendas. No poseyeron la tierra hasta que no salieron después de Egipto. Entonces, si yo leo aquí el 15:4 de Génesis, ¿qué dice el 15:4 de Génesis? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. De allí es Isaac. Entonces se cumple Abraham, Isaac, Jacob. Y así llegamos, como dijimos, hasta Isaí y después hasta David.
Se le promete un hijo a Abraham cuando su esposa era estéril y ya Abraham era un hombre de 99 años. Recuerden que se presentó allá en el encinar de Manré en el calor del día cuando estaba fuera en la tienda Jesucristo en una teofanía. El Logos en una teofanía se presenta allí con dos ángeles, que estos dos ángeles pues se van a Sodoma y el Señor sale de ahí. Bien, que sería descendiente de David. Isaías 9:6 lo dice, que sería descendiente de David, al cual se le prometió que su trono sería eterno. Era imposible que David tuviera un trono eterno porque es un hombre, porque de ahí descendería el Señor Jesús. El lugar de nacimiento lo dice Miqueas. Miqueas 5:2 habla, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones, está señalando a dónde nacería el Salvador. ¿A dónde nació Jesús? En Belén. Aunque José y María estaban en dónde? En Nazaret. Pero ahí vemos cómo se cumple algunos hechos históricos comprobados secularmente. Que se da el edicto, como le dijimos anteriormente, de Augusto César, y tienen que ir a Belén, porque se tenía que cumplir la profecía que nacería en Belén. Que nacería de una virgen, lo dijo Isaías 7:14. Entonces, ¿cómo se consumaron estos hechos del verbo hacerse carne? Primero, eso lo puede ver usted leyendo Lucas del 1:26 hasta el 2:20. Lucas del 1:26 hasta Lucas 2:20, usted puede ver cómo se dio el hecho de que el verbo se hiciera carne. Cuando la sombra del Altísimo cubrió a María, cuando ella fue llamada, le fue anunciado en Mateo capítulo 1 hasta el 2:18. Entonces, en Lucas yo puedo observar algo muy en detalle. Cuando habla de el censo, ya nosotros hablamos en uno de nuestros estudios bíblicos sobre la historicidad de Cristo y explicamos cómo la historia secular confirma este censo, que habían varios censos de Augusto César, pero ahí especifica cuando sería Cirenio gobernador de Siria, porque Siria fue el nombre que se le dio a ese área geográfica, que en este caso comprendría también lo que se conoce como la Palestina hoy, nombre que le dieron los romanos, pero es la tierra de Israel, y ahí se habitaban los judíos, y el norte, que era donde estaba Siria. Entonces, eso lo anota Lucas, que escribe a Teófilo, y especifica personajes confirmados por por la historia secular. Y ahí explica la razón por la cual salió Nazaret a Belén y se cumplió el nacimiento. Bien, otra cosa importante es que Mateo da la genealogía muy clara, partiendo de Abraham, y la genealogía lo va a llevar a que María, porque recuerden que José venía a ser el padre adoptivo del Señor, legalmente su padre, pero el padre que es Jehová de los ejércitos, pero tenía que ser concebido en un vientre, en una mujer, porque es la mujer la que lleva al niño y pare. Entonces, el Señor Jesús nace de la fertilización de Dios Padre del óvulo en María. Bien, perfecto. Pero entonces María se confirma a través de la genealogía que da Mateo, que María descendía de Abraham. Cuando usted lee, por eso es importante la genealogía. Entonces, ¿de qué forma puedo concluir yo? Bien, el verbo se hizo carne. Dios guardó del diluvio a Noé. Dio a Set, como dije anteriormente, dio a Set en lugar de Abel. Luego de Noé viene Sem. De Sem viene Abraham. De Abraham viene Isaac. De Isaac viene Jacob.
De Jacob vienen las 12 tribus. Y entonces es bendecido en lugar de Rubén, Judá. Porque Rubén subió al lecho de su padre lamentablemente y se acostó con una sierva de su padre, madre de uno de sus mismos hermanos, porque la Biblia muestra el defecto del hombre tal y cual como es. Los otros libros sagrados mienten y hablan maravillas solamente de la persona que quieren honrar y a las que se quiere seguir. Entonces, la conclusión es que el Señor Jesús debería haber sido el rey. Sin embargo, estaba Herodes, que era un idumeo y fue impuesto por los romanos. No era judío. El Señor vino para ser rey, pero no rey de este siglo, como lo dijo claramente, sino rey eterno. Entonces, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, estoy seguro de la eternidad. En nuestro próximo programa estaremos hablando del postrer Adán, el postrer Adán. Y el postrer Adán, haremos una comparación entre el primer Adán, porque era necesario que el Verbo se hiciera carne, porque era imposible que fuéramos salvos si no hubiera habido un hombre perfecto y santo que no hubiera pecado y que entonces hubiera ido al sacrificio en la cruz siendo inocente absoluta y totalmente, porque fue inocente legalmente y fue inocente como ser humano. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Si esto fue de edificación, les sugerimos suscribirse a nuestro canal y cada miércoles, 8 de la noche, hora de Panamá, estaremos en este estudio bíblico diseñado para glorificar a Dios, para servirle a Dios y para hacer una bendición para usted, escudriñando las Sagradas Escrituras. Será hasta el próximo miércoles. Puede reproducir esto en cualquier momento y puede compartirlo con cualquiera. Dios le bendiga.